¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Latinoamérica. Estamos iniciando nuestra 7ª sesión de Microsoft Security University. El tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con operación de la ciberseguridad. Nos encontramos con ustedes Murena Lavín. Murena Lavín tiene más de 15 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con temas de operaciones de seguridad, de ciberseguridad también. Ella actualmente es responsable de los equipos de monitoreo de seguridad en Citum. A su vez también tiene bajo su cargo los equipos que están haciendo todo el tema de correlación de eventos de seguridad. También tiene todo el tema de grupos que hacen hackeos éticos, pruebas en seguridad de infraestructura y también en pruebas en aplicaciones. Es un especialista tanto del lado ofensivo como del lado defensivo. Y yo me encuentro aquí con ustedes, soy Patricio Sánchez, yo estoy responsable de un grupo operativo que hacemos todo el tema de inteligencia de amenazas y monitoreo avanzado de seguridad. El día de hoy vamos a platicar de ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la operación. Pero vamos a iniciar, les voy a mostrar una imagen muy interesante. Es algo que le llamamos como un pequeño chiste, un pequeño tema de broma, pero que creo que representa muy bien el reto en el cual nos estamos enfrentando hoy. De un lado podemos ver lo que le llamamos seguridad de datos. Y tenemos un sinfín de tecnología que nos ayuda a proteger los datos, que es el activo más importante para nuestras organizaciones. Tenemos desde los firewalls, desde los IPS, los antivirus de última generación, tenemos las políticas, tenemos todas las herramientas necesarias para poder proteger los datos de nuestras organizaciones. Y del otro lado tenemos lo que le llamamos el error humano. El problema es que el error humano, como industria, lo hemos malinterpretado. Regularmente cuando hablamos del error humano pensamos en un administrador que no ha puesto la actualización de seguridad en un servidor. Cuando pensamos en el error humano pensamos en este usuario distraído que sí le dio clic a ese archivo malicioso que venía en un correo electrónico y eso ha comprometido la seguridad de mi organización. Pero resulta que el error humano es algo más allá. El error humano también lo podemos considerar a nosotros los que estamos del lado de la operación de seguridad. El error humano es aquellos que hemos arquitectado la seguridad de nuestra organización pensando que nunca va a ser comprometida. El error humano es aquel que ha escogido un control de seguridad que no correspondía para el momento que lo teníamos que implementar o no está protegiendo de la manera correcta ese segmento de red que es crítico para nosotros, ese servicio de la nube que es crítico para nosotros. El error humano es también cuando nosotros del lado de la operación decidimos dejar de investigar y actuar antes de tiempo. Todo este tipo de cosas son las que vamos a estar platicando a continuación. Mure, si quieres comentarnos algo. Claro que sí, gracias Patrick. Efectivamente, la intención de esta plática es desde nuestra experiencia, desde la trinchera, lo que nos ha tocado vivir estos últimos 15 años en un centro de operaciones de seguridad. ¿Cuáles son los retos que estamos viendo? Como bien lo comentaba Patrick, el error humano es parte fundamental. Y no sirve de nada haber invertido tanto en tecnología en cualquier organización si no se tiene aún una capacidad humana que sea correcta para poder ayudar a usar esa tecnología a favor de la seguridad de la información. Como decía Mark Waterford, que fue el exdirector del Homeland Security, deben asumir que ya han sido comprometidos. La seguridad ha cambiado en todos estos años, es lo que nos ha tocado ver, cómo ha ido evolucionando este concepto de seguridad. Anteriormente, todos nos focalizábamos en que la seguridad era muy de perímetro, de proteger que los atacantes no lograran entrar a nuestra red interna. Sin embargo, con el transcurso de los años vimos que eso pues no sucedía. Por más protección perimetral que poníamos, los atacantes seguían ingresando a nuestras redes, se seguían robando la información sensible de los negocios. Entonces la industria ante esta situación se percató de que en realidad lo que debemos atacar y tomar es una posición un poquito más detectiva, de asumir que quizás en este momento ya hay un atacante dentro de nuestra organización y buscando activamente el tener acceso a la información sensible del negocio. Por eso es que debemos abocarnos no nada más en proteger el perímetro, eso sí se debe seguir haciendo, pero también en estar buscando proactivamente dentro de nuestras redes ya intentos de ataques que hayan logrado penetrar el perímetro y estén a punto de llegar a lo que es pues lo más valioso del negocio, ese servidor donde radica la información más sensible. Si logramos detectarlos a tiempo, nos va a ser posible entonces evitar, aunque hayan ingresado a nuestra red, que lleguen y cumplan su objetivo, que es llevarse esa información sensible. Y es un poco ese cambio de paradigma en la industria, en el SOC, en la operación de la seguridad, de lo que vamos también a estar hablando en los siguientes minutos. Sí.
Último importante, cuando nos tocó prepararnos para dar esta plática, este tema hacia ustedes, Muri y yo discutimos mucho cuál sería la manera correcta de poder compartir la poca o mucha experiencia que tenemos en estos temas, y hemos considerado que la parte más fácil de hacerlo es cuáles son los retos que nos hemos enfrentado en el día a día con la operación. Después de esta plática, lo que ustedes van a tener es un contexto general de cuáles son los retos que se van a enfrentar en una operación de seguridad. Cuando hablamos de operación de seguridad, estamos hablando de cómo podemos proteger esos activos tecnológicos, pero también esos activos intangibles que tiene la organización. Ojalá todo fuera tan fácil como proteger un file server donde se encuentran mis archivos confidenciales o la fórmula secreta con la cual puedo preparar ese producto mágico que tiene mi organización. Pero resulta que hay más cosas además de esos tangibles. Está todo el tema intangible. Y entonces la idea es, vamos a platicar de 8 grandes retos, los cuales hoy, no importa en qué parte de la región Latinoamérica nos enfrentemos, todos aquellos que operamos seguridad nos vamos a enfrentar. Pero no solamente desde el punto de vista de los retos, sino también vamos a platicar cuáles son nuestras recomendaciones o cuál debería ser la mejor manera para poder afrontar estos retos. Antes de entrar en cada uno de los retos, quiero platicarles que aunque es un reto en particular, no lo quisimos poner como un reto como tal nombrado, pero tiene que ver cómo estamos afrontando como la organización el tema de seguridad de la información. Resulta que hoy nos acercamos con muchos de nuestros clientes o nuestros propios amigos que están operando centros de seguridad y la primera respuesta es, no tengo una estrategia de seguridad. No sé cuáles son los riesgos a los que me estoy enfrentando, pero tengo que comprar cierta tecnología porque una normatividad, porque una ley en el país en el que me encuentro, porque quiero hacer un negocio transnacional y entonces tengo que cumplir con todas las regulaciones, me obliga a comprar tecnología. Resulta que en este esquema nos encontramos muchas de las organizaciones actualmente en Latinoamérica y tenemos un reto importante porque cuando tratamos de buscar cómo puedo enfrentar el tema de una operación de seguridad, resulta que hay mucha literatura. Recientemente la industria ha tratado de ponerse de acuerdo cómo deberíamos afrontar este tema y me gustaría poner un ejemplo claro. En el año 2015, que no tiene mucho tiempo, hoy apenas estamos en el año 2017, ya no sé en qué año estamos, pero bueno, estamos en el año 2017. Hace 2 años, la industria, en particular Gartner, menciona que si queremos estar listos para poder afrontar las nuevas amenazas tan dinámicas, tenemos que tener arquitecturas que se puedan adaptar, arquitecturas que deban de cumplir al menos 4 grandes aspectos. 1, tenemos que prevenir. Si logramos prevenir los ataques, estamos quitándonos todo este ruido que pudiera atacarnos y podemos reaccionar de una manera muy, muy rápida. Pero no toda la parte es prevención, también tenemos que detectar estos ataques. Entonces tenemos que tener capacidades detectivas. Pero cuando yo he logrado prevenir y he logrado detectar aquello que ha sobrepasado mis controles de seguridad actuales, cuando hablo de controles, no solamente estoy hablando de tecnología, estoy hablando también de procesos que son súper importantes, pero también de las capacidades humanas que tiene nuestra organización. Si un ataque ya logró pasar mis capacidades preventivas y yo lo logré detectar, lo primero que tengo que hacer es poder reaccionar o responder de una manera adecuada. Cuando yo ya me encuentro en un ciclo de prevención, detección y respuesta, incluso puedo tener capacidades adicionales como temas predictivos. Oye, yo sé que viene una época del año que es compleja, se está acercando diciembre, se acercan las fiestas decembrinas, mi negocio tiene que ver con transacciones electrónicas en Internet, entonces tengo que cuidarme, tengo que protegerme. Y entonces empezamos a prevenir, empezamos a prepararnos con tiempo. De acuerdo a estos especialistas de Gartner, el tener una arquitectura que se adapta de seguridad, pues debe cubrirnos el ciclo completo. ¿Por qué? Porque los ataques están cambiando. Eso es lo que estábamos hablando en 2015. Muchos de la industria tratamos de adquirir y decir, yo voy a establecer una arquitectura de seguridad adaptiva. Y resulta que en el año 2007, solo 2 años después, parece que cambia la jugada. Resulta que lo de hoy es algo que le llamamos carta. O sea, no solamente nuestras arquitecturas tienen que moverse de una manera que se adapta, sino tiene que estar basada en riesgos continuos. Y aquí me gustaría poner un ejemplo fundamental. Hoy, al menos en México o en la región donde nos encontramos, hemos estado sufriendo mucho por lo que sucedió el fin de semana. ¿Qué sucedió el fin de semana? Se da a conocer que todas las implementaciones de redes inalámbricas de WPA2 son vulnerables y el tráfico que está viajando en nuestros dispositivos que están conectados de manera inalámbrica pueden ser interceptados y el tráfico puede ser abierto, ¿no? Entonces, cuando Patricio está conectado en su organización, en su casa, en el café de la esquina, su tráfico puede ser capturado.
¿Qué sucedía con este esquema? El 100% de las redes inalámbricas eran vulnerables. El día viernes que nos fuimos a acostar en el centro de operaciones no existía este tema. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Que este tema es tan cambiante que en un solo fin de semana los riesgos a los cuales estoy expuesto como organización han cambiado. Mi análisis de riesgos tiene que cambiar y por lo tanto mi arquitectura de seguridad tiene que cambiar a esta misma velocidad. Entonces, el primer tema importante es cómo podemos asumir seguridad de la información dentro de la organización, cómo puedo crear una arquitectura que pueda ser resiliente o que pueda soportar las embestidas de los atacantes. Uno, la organización tiene que tener una postura fija y una postura formal respecto a seguridad. La parte más importante es establecer una persona que dentro de la organización pueda ser el responsable, puede ser el CISO o puede ser el director de operaciones, no importa cómo le llamemos. El chiste o el objetivo es que tú puedas tener a alguien que realmente es responsable de la seguridad dentro de tu organización y que lo está haciendo de una manera basada en riesgos, pero en riesgos que están cambiando, en riesgos que son en el día a día. Oye, Patricio, pero entonces, ¿cómo podemos lograr que realmente tenga una postura de seguridad confiable? ¿Cómo puedo tener una postura de seguridad adaptada? Es afrontando riesgos. Ahorita Mure va a comenzar a hablarnos un poco de estos retos que tenemos y estos riesgos a los cuales nos enfrentamos. Pero, Mure, ¿cuál es el primer reto al cual crees que nos enfrentamos en el día a día? Ok, Patrick, vamos a empezar. Nuevamente recapitulamos hay muchos retos, los que vamos a ver en esta presentación son los que Patrick y yo desde nuestra experiencia creemos que son de los principales retos a los que nos estamos enfrentando de la parte de operaciones de ciberseguridad. Entonces, claro está, el primer reto es contar con personal capacitado y especializado que pueda operar esos centros de operaciones de seguridad. Porque de nada sirve tener un montón de tecnología súper sofisticada si al final, por mucho que esa tecnología ha ido avanzando y que hoy la verdad tenemos tecnologías que manejan quizás inteligencia artificial, algoritmos muy avanzados, aún así el punto final de contexto de una empresa, de saber si esa firma que estamos viendo en una consola es algo que significa un incidente de seguridad que ya se materializó en una organización o no, es un humano. Y ese humano que esté ahí viendo o operando esa seguridad, pues tiene que estar correctamente capacitado y especializado. Otro gran problema que tenemos es que la seguridad informática hoy día no es una sola cosa. La verdad es que se ha ido diversificando en diferentes especialidades. Hoy tenemos analistas forenses computacionales, hackers éticos, personas que se dedican únicamente a las pruebas de seguridad en aplicaciones web, personas que se dedican a pruebas de seguridad en entornos de bases de datos, en entornos de nube, etcétera. Entonces, eso complica aún más ese panorama de contar con personas que no nada más estén capacitadas en una base o en un tronco común de seguridad informática, sino que a su vez tienen que desarrollar una cierta especialización. Veamos una estadística que de acuerdo a Cisco, en el 2017 hay más de 1 millón de vacantes sin cubrir en seguridad y se espera que para el 2019 la demanda de profesionales de seguridad informática que se requieren en el mundo para atender estas necesidades de operación crezca a más de 2 millones. Entonces, todo reto representa a su vez una oportunidad. Es una oportunidad y estamos aún a tiempo de poder formar ese personal que se requiere para operar la seguridad. Nosotros mismos en nuestra empresa lo vivimos día con día, es a veces complicado encontrar perfiles muy especializados que necesitamos para hacer temas ya como un hunting en una organización, temas más sofisticados. ¿Qué necesitamos hacer? La verdad es que creemos que se requieren convenios quizás con sistemas educativos, con universidades, invitar a los estudiantes universitarios a que vengan a hacer sus estadías, sus prácticas profesionales, sus tesis, a quienes les interese, claro está, este rubro de seguridad de la información, para que empiecen a adquirir esa experiencia en este tipo de temas de seguridad de la información.
También hemos visto que es, y nos resulta muy exitoso, programas tipo hacer concursos como WordGames, en donde en las empresas a los chicos que tienen mucha curiosidad, ganas de aprender, de adentrarse en este mundo de la seguridad, puedan ahí destacarse, aprovechar su talento y veamos o reclutemos ese talento que después podamos formar y sean los futuros CSIRTs, Hunters, hackers éticos, que requiere con tanta urgencia las organizaciones y los centros de operación de ciberseguridad para garantizar que quienes están vigilando o utilizando la tecnología están realizando adecuadamente las funciones de identificar esos riesgos que están aquejando a las organizaciones. Vamos al siguiente reto, Patrick. Sí, el siguiente reto tiene que ver con las arquitecturas de seguridad. ¿Por dónde empiezo? Yo soy una organización que hoy he decidido preocuparme por temas de seguridad y entonces, ¿por dónde debería comenzar? Hay un par de datos duros que ustedes pueden observar ahí, que nos pueden dar un panorama de lo que sucede. Resulta que el mercado de ciberseguridad representa cerca de $100 billones y el jugador más grande podría él solo consumir $4 billones. ¿Qué quiere decir? Que las necesidades en temas de ciberseguridad son muy fuertes, hablando en particular en temas tecnológicos. Otro dato importante es que en promedio el 24% de las organizaciones están consolidando todos sus temas de seguridad. ¿Por qué? Porque uno de los retos importantes es, oigan, yo tengo un proveedor de hardware que me entrega mi capa de redes. Aparte, tengo otro proveedor que me entrega mi capa de telefonía. Tengo otro proveedor que me entrega mi capa de seguridad perimetral. Pero tengo un proveedor diferente que también me entrega mi solución de antivirus. Aparte, tengo servicios en la nube y entonces el proveedor de servicios en la nube me entrega cierta capa de seguridad. Y entonces resulta que hoy tenemos un ambiente muy complejo donde tenemos multicapas, tenemos multivendors y es muy difícil poder gestionar, poder monitorear de la misma manera o de una manera correcta todo este tipo de soluciones. Y entonces la pregunta sería, ¿por dónde debo de comenzar? Regularmente las organizaciones tratan de comenzar sus arquitecturas de seguridad por dar cumplimiento a normatividad. Si yo me encuentro en la región y tengo que dar cumplimiento a PCI porque tengo manejo de tarjetas de crédito, lo primero que hago es, pues tengo que cumplir todos los controles que me exige PCI. Si yo soy una organización que digo, no voy a dar cumplimiento a una normatividad como ISO 27001, la organización lo que dice es, pues voy a dar cumplimiento a todos los controles de 27001 que aplican para el contexto en el que me encuentro. Y esto es una buena manera para poder identificar dónde debo iniciar con temas de arquitectura. Sin embargo, nosotros consideramos que por dónde debemos iniciar por temas de análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque un análisis de riesgos tiene que ayudarnos a identificar no solamente cuáles son los riesgos tecnológicos o los riesgos de amenazas o los riesgos de medio ambiente a los que se enfrenta mi organización. Un análisis de riesgos también nos puede ayudar a identificar cuáles son las verdaderas amenazas. Y siempre me gusta poner un ejemplo muy claro. Si yo soy un orden financiero que tengo presencia en toda América Latina, ¿por qué quisiera aplicar los mismos controles de seguridad que aplican en Europa, que aplican en Asia, que aplican en los Estados Unidos? Es posible que sean los mismos tipos de ataques, pero resulta que hoy una de las cosas que hemos dado cuenta es que hoy están tropicalizados los ataques de acuerdo a la región que perteneces, pero no solamente a la región, sino también están tropicalizados al sector al que perteneces. Este tipo de controles, este tipo de riesgos que son identificados, lo hacemos solamente a través de arquitecturas de seguridad. Uno de los retos que tenemos es, oye, pero entonces, ¿cómo puedo consolidar? Yo ya identifiqué cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto. Resulta que en América y en América Latina sí es muy común los ataques de ransomware y es un tema crítico que debo afrontar. Y entonces yo creo y genero mi arquitectura para protegerme contra ransomware. Lo hago a nivel perimetral, lo hago a nivel de red interna y luego incluso a nivel de endpoint, como se vio en una de las pláticas pasadas. No sea la tablet o sea la laptop, la estoy protegiendo contra ransomware. Pero luego, ¿debería yo consolidar o no debería consolidar? Nuestra recomendación es sí, uno de los ideales es poder tener la menos cantidad de fabricantes dentro de la organización. Oye, pero ¿cómo voy a escoger un fabricante? Ese es un tema muy que
que se adapta a la organización de cómo lo quiere manejar, pero mientras menos podamos tener diversidad de fabricantes en la organización, eso nos va a ayudar a poder desde el lado operativo consolidar y poder gestionar desde un único punto la seguridad que tenemos dentro de la organización. Entonces, una de las recomendaciones, sí, debemos consolidar en lo que podamos. Hay temas muy puntuales por regulación o por funcionalidades que tenemos que ir a esta tecnología que es de nicho, a este proceso que es de nicho. Sí, por supuesto, lo tenemos que hacer, pero la consolidación en un único punto para poder orquestar, para poder monitorear y llevar la seguridad desde un único punto es súper importante. Ya para terminar este tema de reto, no es lo mismo tener 80 consolas de seguridad que monitorear y que gestionar, a eso llevarlo a 2 o 3 consolas. Entonces, justo eso te iba a comentar, Patrick. Hoy de veras vemos nuestro centro de operación y tienes al operador que a lo mejor necesita tener 7 diferentes monitores porque en una misma empresa hay una consola para ver los firewalls, otra consola para ver los IPS, otra consola para ver los filtros de contenido, otra consola diferente para ver las ondas de monitoreo de red. Entonces, eso no nos ayuda. Al final, los atacantes no tienen que ver 20 cosas diferentes. Ellos van directo a un objetivo. Lo que necesitamos es integrar todas esas diferentes fuentes de información, unificarlas de tal manera que sí hagamos un buen uso de esa visibilidad de la red y de los ataques que nos dan esos diferentes sistemas de seguridad y podamos usarlos para poder hacer una detección y una respuesta mucho más rápida. Entonces sí, es definitivo, es un gran reto para las empresas que hoy hay tantos productos, tantos fabricantes, pero sí tienen que hacer una estrategia más planificada en donde vayan viendo una solución más integral y que les dé una mejor visibilidad de su red, creo yo, complementando. No, claro. ¿Cuál es el siguiente reto, Mure? Muy bien. El siguiente reto es hablar un poco de la continuidad de los programas de seguridad. Ahí hablábamos, últimamente los grandes incidentes de seguridad pues se hacen famosos, se habla por semanas de ellos, ¿no? Hace años pues lo que le sucedió a Target, donde miles, millones de datos de tarjetas de crédito de sus clientes fueron comprometidos, y que es una de las cuestiones que sabemos que normalmente pasa, es que al responsable de seguridad de esa organización, como puede ser un rol tipo CISO, pues lo despiden o lo dejan ir porque hubo un incidente de seguridad. Hablábamos con Patrick un poco que esto es, ahora sí que como somos latinos, haciendo relación al fútbol soccer, que es como cuando contratan a un entrenador de fútbol y apenas está empezando a trabajar con el equipo, lleva 1, 2, 3 partidos y perdió, y ya lo despiden porque no está funcionando y ya lleva 3 partidos perdidos. Un poco aquí ese es el reto que tienen los CISOs o los responsables de seguridad de la información en las organizaciones. Implementar una estrategia de seguridad en una organización de verdad no es cuestión de semanas ni de meses, estamos hablando por lo menos de un par de años, porque si nos ponemos en los zapatos del CISO, pues él tiene que llegar, entender el contexto, entender el negocio, cuál es su core, cuáles sus prioridades, hacer un análisis de riesgos, definir qué arquitecturas de seguridad son las más óptimas para esa organización, quizás buscar si lo va a tercerizar, pues lanzar algún request for proposal para poder tercerizarlo, hacer toda esa labor de contratación, iniciar la implementación de esa arquitectura de seguridad, empezar a trabajar y hasta ese momento quizás afinar todavía todo lo que se adquirió al contexto de la empresa y empezar un poco a ver los resultados. Entonces, una estrategia de seguridad en una organización no es algo que se pueda hacer inmediatamente. Evidentemente los atacantes no nos van a estar esperando a que terminemos de hacer todo nuestro plan para lanzar un ataque. Y si eso sucede, justo durante ese incidente de seguridad, pues es donde el rol de CISO cobra todavía mucho más valor para la empresa, porque lo que necesitamos es que ayude a orquestar una respuesta más efectiva, a mitigar los efectos que pudiera tener este incidente. Entonces, quizás lo que queremos decir, y todos lo sabemos en la industria, que la seguridad no puede estar 100% garantizada. Evidentemente va a ocurrir un incidente en algún momento, ya lo hablábamos al principio, es más, debemos asumir que ya de hecho está comprometida nuestra organización y por lo tanto debemos dar esa oportunidad
a que estas estrategias de seguridad bien pensadas, bien planificadas, se desarrollen, maduren y finalmente es un ciclo continuo de mejora continua. Ok, hubo un incidente, sí, vimos lecciones aprendidas, identificamos qué nos hacía falta, qué podemos mejorar. Quizás algunas cosas incluso ya estaban consideradas, pero apenas iban en progreso. Se hacen las mejoras correspondientes y continúas. No es tan saludable para una organización abocarse a, ok, si hubo un incidente, dejo ir al CISO, porque es volver a empezar. Al contrario, es medio retroceder en todo el avance en la estrategia de seguridad que pudieran ya haber ido avanzados.